Primera de Reyes, capítulo 19, versos 12 y 13. Lo leemos, hermanos, esperamos, capítulo número 19, versos 12 y 13. Dice: y tras el terremoto un fuego, pero no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese, he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Es interesante esta lectura porque yo quisiera llevarles a una reflexión muy sencilla, hermanos. Es muy importante escuchar la voz de Dios. Dígalo conmigo, es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla aún en nuestro tiempo, hermanos? Dios sigue hablando de muchas maneras. Siempre Dios ha estado conectado con nosotros, desde siempre, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestra manera de pensar, a pesar de nuestra manera de ser. Dios siempre está conectado con nosotros, siempre. Siempre ha buscado la manera de no perder ese acercamiento con nosotros. Por eso los escritores bíblicos dicen que no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. El amor de Dios siempre ha estado cerca de nosotros para cubrirnos, para protegernos, para ampararnos. Así ha sido siempre el carácter que Dios ha reflejado hacia nosotros, simples mortales. Porque realmente, hermanos, por mucho avance que tengamos, no somos nada. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Se ha fijado que muchas veces nos incomoda cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Nos incomoda cuando las cosas no salen como lo tenemos planeado. Nos incomoda cuando las cosas no son a nuestro favor y parece ser que pudiéramos molestarnos con Dios, como es el caso de Elías. Uno se pregunta cuando analiza con mucho cuidado esto que leímos, porque Elías se encontraba escondido en una cueva, huyendo, después de que Dios lo había condecorado con un triunfo maravilloso de enfrentar al sistema de su tiempo. Enfrentar a Acab, hermanos, y a todos sus malhechores, y enfrentar a la delincuencia organizada de la religión de su tiempo no era fácil. Pero él los enfrentó, los avergonzó, los humilló, los derrotó. Y después de ese gran triunfo, Elías cae en una situación de confusión, de miedo, de temor. Y ese ha sido, hermanos, un cuadro que se repite constantemente a través de la historia. A través de la historia. Creo que ese es algo que heredamos. Es algo así que nosotros como seres humanos nos hemos apropiado desde el principio, porque cuando Adán y Eva pecaron, su pecado fue la desobediencia y el haber entrado en diálogo con el diablo sobre si era cierto o no era cierto, porque el diablo es muy juguetón, muy bromista, pero ese no tiene buenos sentimientos. Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho que de todos los árboles puedes comer, menos de este. Dijo. Y el diablo sabe más de Biblia que usted y que yo. Sabe mucho de Biblia. Por eso el dicho, a ver, díganme el dicho, más sabe el diablo por. Ya ve. Con que Dios te ha dicho. No entremos nunca en diálogo con Dios. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice.
en sus mandamientos, en sus ordenanzas, no porque Él quiera llevar el control, sino porque Dios quiere que nos vaya bien, porque Dios quiere que nos vaya cada día mejor, porque Dios anhela que usted y yo disfrutemos de las bendiciones de Dios, porque haciendo esto, porque obedeciendo esto, te irá bien, dice, a donde quiera que vayas. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros valoremos este cuadro. Elías había obtenido un triunfo, pero hermanos, hay triunfos con sabor a derrota y hay derrotas con sabor a triunfo. Elías había saboreado esto, pero se sentía agotado, cansado. Una de las cosas que los especialistas nos invitan es a descansar. Yo ya les hablé acerca del trabajo, del cuidado que debemos de tener cuando en nuestra pirámide de vida Dios no ocupa el primer lugar. Eso de que usted trabaje mucho a mí no me emociona, ni a Dios. No, es bueno trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero lo que es espantoso es cuando el trabajo, cuando mi profesión, cuando el deporte, cuando mi familia, cuando mis hijos ocupan en la pirámide de mi vida, ocupan el lugar más alto. Dios no compite con nadie. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios siempre ocupa el primer lugar. ¿Por qué es esto? Porque de Dios viene todo. Y nomás véanse usted en el espejo del libro de Job. ¿Cuántos hijos tenía Job, hermano? 10 hijos. ¿Y cuántos le quedaron en un día? Ninguno. Todos se le murieron en un día. ¿Cuánta fortuna tenía Job? Era igual que Carlos Slim de su tiempo. El hombre más rico del planeta, dice la Biblia. No había quien competía con él. Pero el diablo que no duerme y que el Señor lo reprenda, dicen amén. Le dijo, no, pues cómo no te va a servir si le das todo. No, él se lo había ganado. ¿Usted cree que las bendiciones que usted tiene, el diablo está bien contento y feliz? Él está enojado, va a buscar la manera de quitárnoslo. Va a quitar la manera de hacernos caer, de debilitar nuestra fe. Y es entonces, hermano, cuando en un día aquel hombre llamado Job perdió todo. El hombre más respetado se vio sentado en ceniza con una sarna maligna que no había cura para él. Hay enfermedades, hermanos, que son incurables. Hay problemas que no hay solución. Solamente hay uno que puede darnos solución, uno que puede hacer el milagro, y ese es Dios. Por eso Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Ahora, es muy importante, hermanos, el guardar un día, cuando menos a la semana, para estar en la presencia de Dios. Ahora, aquí Elías, hermano, en este pasaje, el personaje que aparece aquí es precisamente Elías. Él buscaba la presencia de Dios. Muchas veces nosotros anhelamos la presencia de Dios y esta llega de la manera que menos imaginamos. Dios nos habló, Alma estuvo ahí, Dios nos habló muy fuerte el primer mensaje. El hermano Marcelino para mí es el príncipe. Yo no encuentro a alguien mejor que él para decir las verdades de Dios con tanta elegancia, pero con tanta fuerza. ¡Qué mensaje! Y el segundo, delicioso. Y así pudiéramos hablar con él, de verdad. Así es la palabra de Dios. Y muchas veces como que buscamos que Dios nos hable para poder encontrar la puerta o la salida de una circunstancia, de una situación. Pero muchas veces, hermano, queremos oírla de acuerdo a nuestros métodos o de acuerdo a nuestra manera de pensar y de ser. Y Dios, hermanos, es muy diferente. Por eso su misma palabra, hablando de él, dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, dice, son tus caminos. Porque a veces nosotros caemos en el otro error teológico en el que hoy se está formateando la nueva iglesia, la iglesia progresista. Dios nos libre de esa iglesia progresista, donde nos hacen sentir que todos somos lo mismo. Eso no es cierto.
donde nos hace sentir que todo es lo mismo, que todo es igual. No, Señor, nada de eso. La Biblia dice que solamente los lavados con la sangre del Cordero, los sellados con el poder del Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, los que están anotados en el libro de la vida, son los únicos que se les dirá: bienvenido, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es ahí donde debemos de tener cuidado. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos tener mucho cuidado, porque podemos caer en esos errores que pensamos que es lo mismo. Hay muchos predicadores, y lo digo desde aquí porque me van a ver o me van a oír, que dicen que todos los caminos son iguales. No, Señor. Ningún camino nos lleva a Dios, solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesús. El que está a la puerta, que dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué será? Será salvo. Y a veces buscamos oír a Dios, como hace unos días que fue una discusión teológica muy grande, que Dios está acá y que Dios se está moviendo acá. ¿Dónde se mueve Dios? En todo lugar. ¿Dónde está Dios? Pues nosotros llevamos impresa la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros, desde el momento que tenemos la concepción divina, somos eternos. Nosotros no morimos, no por lo que somos, sino por lo que Dios hizo. El diseño de Dios es perfecto. Dígalo conmigo: el diseño de Dios es perfecto. Por eso los médicos y la ciencia y todos los, por más que investigan dónde se puede hacer a otro hombre, otro algo similar, no hay manera. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está? Dicen ellos que el alma de Dios está en cada parte de nuestro cuerpo. Nuestra mente está en todo. El cerebro es una cosa, pero la mente de Dios está en cada espacio de nuestro cuerpo. Por eso no se puede hacer algo ni similar ni igual. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y donde estemos usted y yo, ahí está Dios. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestra condición, pero sin embargo, hermanos, lo que podemos entender es que Dios siempre ha tenido un acercamiento con nosotros. Por eso, a la luz de esta escritura tan singular, quiero llevarlos a reflexionar sobre este tema. Es muy importante, hermanos, escuchar la voz de Dios. Mire, hermanos, en la mente de Elías solo hacía eco la frase del ángel del Señor que le dijo: levántate y come, porque largo camino tienes que avanzar. Vaya conmigo a Primera de Reyes 19:7, por favor. Ahí está cerquita. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué fue? Dice ahí: fortalecido con aquella comida. Es una comida, hermanos, del cielo. No fue una comida de aquí. Fue una comida como el maná que Dios enviaba al pueblo de Israel. Caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb. Y luego subraye: el monte de Dios. O sea, con esa comidita tuvo. No era una comidita que mandó traer a través de cuervos, a través de algún vecino, a través de algún buen samaritano. No, es una comida que vino de Dios. Esas palabras hacían eco en la mente de precisamente el gran profeta Elías. Y Elías está en esa misma montaña, hermanos, que está en Arabia, donde Dios habló con Moisés y donde Dios le dio una revelación cósmica a Moisés. Ahí fue donde Dios le dio una revelación especial a Moisés. Se cree también, hermanos, que es la misma cueva donde Dios le mostró a Moisés su gloria. ¿Quiere certificarlo? Yo a veces caigo en la obviedad de que todos ya lo conocen, pero yo sé que muchos no lo han leído jamás en su vida, y debo de tener la precaución de que lo tengan también en su mente y en su corazón. Éxodo 33:22.
Cuando Moisés pidió a Dios ver su rostro y le dijo: nadie ha visto mi rostro, Moisés, pero voy a darte un pedacito de mi gloria. Y mire lo que se escribe. Se cree que es la misma cueva. Se cree que es la misma cueva. Es una cueva, hermanos, más o menos como de este tamaño, más o menos de esta dimensión, de todo esto así, una puerta donde tiene uno que entrar arrodillado o casi inclinado, y esa es la misma. Ahí está la montaña todavía, en el monte Sinaí, pero no en el monte Sinaí que está en Egipto, no, el verdadero monte donde Dios habló está en Arabia, pero es tan sagrado que es difícil que cualquier extranjero entre a este lugar. Es la misma cueva. Veamos lo que dice Éxodo 33:22, les dije, ¿verdad? Y cuando pase mi gloria, ¿qué dice? Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Esa es la misma cueva donde se cree que está Elías ahora, escondido, para que no lo encuentre. ¿Quién lo andaba buscando? Jezabel, por orden del decreto del rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Acab. Vamos a encontrarlo y vamos a matarlo, así como él le hizo lo mismo a nuestros profetas. ¿Cuántos profetas de Baal mató? 450. ¿Y los de Acera cuántos? 400. Él solo, Elías, hermano. Nos tocó estar ahí, a mi esposa y a mí, en ese lugar donde Elías degolló los 950 profetas. Ahí estuvimos. Ahí cantó el hermano Juan Romero un hermoso himno. Así se llamaba el hermano Juan Romero, el autor de 100 ovejas y de tantos cantos, con una voz preciosa. Ahí donde Elías cortó la cabeza de los, porque les demostró que solo Jehová es el único Dios verdadero para Israel y para el mundo. Es una escena extraordinaria y es maravilloso. El profeta Elías ahora está viviendo esta hermosa experiencia. ¿Sabe cuál? De escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios de una manera muy especial y de una manera extraordinaria. ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Realmente creen, sinceramente, que escuchar la voz de Dios es algo maravilloso? Es más, yo pregunto, ¿cuántos quieren escucharlo este día? Y voy más directo, ¿cuántos necesitan oír la voz de Dios? Es tremendo, hermanos, cuando caemos en situaciones como las de Elías, que fue y está escondido, donde no quiero saber nada, ni nada de nadie. Oí hace muchos años una frase de una excelente escritora que decía: el valor de la vida escondida. El valor de la vida escondida. Elías está escondido ahí, pero necesita la presencia de Dios. Y muchas veces, al igual que Elías, nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios porque necesitamos salir de nuestra situación, de nuestra confusión, de nuestros miedos, de nuestros temores. A veces queremos escuchar la voz de Dios, hermanos, en medio de un espectáculo religioso, donde hay miles de jóvenes, de mujeres, de hombres. Hermanos, no necesitamos a veces ahí en nuestra soledad, ahí en nuestra quietud, ahí en el trabajo, ahí en el automóvil, cuando nuestro anhelo es grande, cuando nuestro deseo es manifestado, podemos escuchar la voz de Dios que nos habla para decirnos: no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Muchas veces como que buscamos ese ambiente espiritual muy controversial, donde hay mucho ruido, en medio de esa confusión teológica, como hace unos meses atrás que decían que la bendición estaba no sé en qué parte y llegaban invitaciones: oye, no vas a ir. Si Dios está en todas partes, hermano, Dios está aquí. Pero, hermanos, muchas de las veces escuchar a Dios no siempre es en medio de ese ambiente de ruido teológico, de escándalo religioso, sino que a veces lo hace de una manera, como dice aquí la escritura que hemos leído:
En el sigilio apacible y delicado, su presencia se hace notoria de una manera extraordinaria y de una manera maravillosa. Ahora, la presencia de Dios, hermanos, no es algo ociosa, o sea, no es algo que se hace solo por llenar el espacio, no, sino que al igual que Elías, la presencia y la voz de Dios se hace necesario para varias cosas. Número uno, para superar nuestros miedos, para superar nuestros temores, para superar nuestras angustias, para superar nuestras confusiones, para superar nuestros fracasos, para superar nuestros errores. Para eso se hace necesaria la presencia de Dios. Es ahí, en esa presencia de Dios, cuando uno escucha la voz de Dios, donde las mentes inquietas y perturbadoras se tranquilizan. Se tranquilizan. ¿Qué dice la Biblia? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Es ahí donde el alma atormentada de pesares logra su reposo. Tranquilo, no va a pasar nada, tranquilo, yo voy a estar aquí. Todos los que en algún momento hemos estado al borde de decir ya, hasta aquí, sabemos lo que significa eso. Escuchar la voz de Dios. Y Dios nos va a hablar de muchas maneras, a través de un hermano, a través de un amigo, a través de su palabra, a través de un canto, a través de la misma naturaleza, porque los cielos cuentan. Díganlo más fuerte, los cielos cuentan. Y el firmamento. Y Él está ahí hablándonos. Tranquilo. Así es Dios. Y nuestras almas o nuestras mentes se tranquilizan, atormentadas, inquietas. Es ahí donde el corazón, a veces cansado y fatigado, se calma. ¿Cuántas veces no hemos tenido que llegar al altar para decirle: Señor, me siento muy cansado? Y el Señor, de una manera calladita, nos dice: ¿y por qué no me habías dicho? Yo soy el que da descanso al alma que está inquieta. Es que yo ya no sé qué hacer. ¿Por qué no me habías dicho? Yo sí sé qué vamos a hacer. Elías dijo: mejor quiero morirme. Y Dios le habla y le dice: no, todavía tengo cosas que vas a hacer, tranquilo. Pero es que, no, tranquilo, Elías, yo tengo cosas para ti. Y vino el ángel de Jehová y le dio comida que venía de allá, de lo más elevado, comida cósmica, comida celestial, comida del cielo, como el maná que Dios enviaba. ¿Cuánto le mandaba maná al pueblo de Israel? ¿Cuándo le mandaba? ¿De vez en cuando? Dice: todos los días, para que no se quedaran sin comer, como diciéndolos: esto es lo que les pasa a los hombres y mujeres que confían en mí. Los que confían en Dios, hermanos, ¿qué dice este libro sagrado? Jamás fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es ahí, en ese lugar, donde el corazón cansado y fatigado se calma. Pero debemos estar preparados, hermanos, porque luego de hablarnos a través de su Espíritu Santo, Él siempre tiene algo maravilloso y nuevo para nosotros. No es para reposar, sino para hacer. Él siempre tiene algo especial para nuestras vidas después que Él nos habla a través de su Espíritu Santo. Y si leemos la Biblia, siempre ha sido así. Pero cuando Dios nos habla, Él siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Siempre ha sido así. Pero una vez que escuchamos, hermanos, la voz hermosa de Dios, esa voz que increíblemente y extraordinariamente llega a nosotros, nos da una orden de hacer esto o de hacer aquello, de ir a cierto lugar. O nos llega esa voz para orar por alguien que ni siquiera conocemos. O nos llega esa voz, hermanos, de hacer algo que nos parece ilógico. O nos llega esa voz, hermanos,
para decir algo que nos parece fuera de orden. Mire, vaya conmigo por favor, solo para ejemplificar un poquito. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Lo vamos a tener que leer desde el verso 1, es la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra quienes, hermanos, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió que cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba pidiendo cartas de extradición, lo que se le llama hoy. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Hechos 9, verso 3, dice, repentinamente le rodeó que un resplandor de luz. ¿De dónde venía, hermanos? Esto viene de Dios. Y cayendo en tierra, ¿qué fue lo que oyó? Léalo más fuerte. ¿Qué fue lo que oyó? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, cuando viene esa voz, nos da instrucciones. Es para hacer algo. Porque hay gente que busca el bautismo del Espíritu Santo, pero para seguir sentadote haciendo nada. No, eso no es así, hermano. Queremos que Dios nos hable, pero ¿para qué? Si no obedecemos, nos va a traer mayor condenación. Mejor no pida oír la voz de Dios. Pero si va a oír la voz de Dios, dígale, Señor, después ayúdame a hacerte obediente, para hacer lo que debo hacer, para ir a donde debo ir, para dar lo que debo dar, para decir lo que debo decir. Y mire, sigue esta historia. Temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Levántate y entra ¿dónde? Y se te dirá lo que debes hacer. Siempre es un desafío escuchar la voz de Dios. Y los hombres que iban con Saulo, que fueron testigos de lo que él está narrando, se quedaron como atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermano, qué importante es oír la voz de Dios. La voz de Dios nos da claridad. Se te va a decir lo que tienes que hacer. La vida de Dios, hermano, no es de ocurrencias. La vida de Dios no es para decirle a Dios lo que usted quiere hacer, sino decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con él se quedaron maravillados. Entonces vea el verso 8 para no desconcentrarlos. Entonces Saulo, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. Así de que llevándole por la mano, le metieron en ¿dónde? Donde estuvo ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Eso se llama ayuno forzado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ya ve que cuando Dios habla, da instrucciones sobre lo que debemos hacer. Y aquí está lo que yo quiero dejarles claro. Heme aquí, Señor. Dios siempre va a buscar, hermano, gente dispuesta y gente valiente. Siempre. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, hermano, se veía que muchas veces no estamos de acuerdo con Dios, le respondió, Señor, he oído acerca de ese tipo, de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Los apedreaba, los mataba, los ahorcaba, los mandaba presos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le habla y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel.
y ahí como que había confusión en ¿cómo se llamaba? En Ananías. Dijo, Señor, pero pues este hombre, si voy, haz de cuenta que voy a la boca del león. Pero hubo algo que le convenció, fue lo que sigue. Le dijo, ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías dijo, bueno, ahora sí voy. Si va a sufrir, entonces sí voy. Que sufra. Y fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lea fuerte conmigo, hermanos, por favor, no se me quede mirando porque me espanta, Lea conmigo el verso 18. Y al momento que dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es algo inmediato, hermanos. Y cuando Dios habla es para ir, para hacer, para obedecer la voz de Dios. Cuando Dios me llamó a mí, ya les he dicho muchas veces, ya me canso de decirlo, yo no quería ir, hermano. Yo no quería ir. 18 de marzo, no se me olvida, allá en La Chona, Nuevo León. Yo visualizaba a muchos hermanos de la iglesia que decían, llámalos a ellos no tienen nada que hacer, yo tengo muchos proyectos en mi vida. Llama a aquel, pues aquel anda buscando que lo llames, es más, hasta se fue a estudiar instituto sin ser llamado, llámalo a él. Yo no, yo tengo planes. Mi sueño, ¿sabe cuál era, hermano? Ser embajador de México. Y ahora no, ahora soy embajador plenipotenciario del reino de Dios. Es mucho mejor, hermana, qué bueno que lo tiene usted bien claro. Otros no, se quedaron. Imagínese lo que soy ahora, embajador plenipotenciario, con muchos poderes de Dios. Por eso Pablo, que era un erudito, que pertenecía a una familia privilegiada, que hablaba los 4 idiomas de su tiempo, dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que obedecer esa voz de autoridad. Y no debemos hacer más que una sola cosa cuando Dios nos habla, es obedecer. Obedecer, aunque nos parezca fuera de orden, nuestro deber es obedecer. Mire, muchos se hacen la pregunta, pero hermano Raúl, ¿será posible que hoy Dios todavía nos hable? Porque hermanos, pareciera que esto es imposible. Y es que todo el avance tecnológico que contamos, en donde nos pareciera, hermanos, que el ser humano no necesita nada de nadie, todo lo puede hacer de manera magistral y pareciera que no necesitamos nada de Dios. Es increíble. Lo que la ciencia dice no se puede, hay un Dios que sí puede. Por eso nosotros no somos fanáticos, somos creyentes, porque al que cree todo le es posible. Oye, yo estoy bien emocionado. ¿Usted está contento, hermanos? Mire, hermanos, no podemos negar que hay muchos espacios vacíos en nuestra vida. Hay espacios vacíos como enfermedades, hay espacios vacíos como crisis emocionales, crisis económicas. Hay esos vacíos como son pruebas espirituales que como seres humanos estamos muy limitados y que no se pueden resolver solo con conocimiento. No se pueden resolver con mucho dinero. Es muy necesario, mis hermanos, la intervención de nuestro Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros valoramos esa voz, cuando nuestra vida está en secreto en medio de esa indecisión de no saber qué hacer o a dónde ir, esa voz, dígalo conmigo, esa voz me dará dirección, dígalo. Esa voz nos va a dar dirección, esa voz nos dará fortaleza, dígalo fuerte, esa voz nos dará fortaleza. Cuando oímos la voz de Dios, esa voz nos dará ubicación, dígalo, esa voz nos dará ubicación. Cuando oímos la voz de Dios, esa voz de Dios nos dará confianza, dígalo, esa voz me dará confianza.
Pero también esa voz, amados hermanos, nos dará mucha seguridad frente a todo aquello que nos parece imposible. Esa voz sublime del Espíritu Santo nos mostrará la manera de salir adelante de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y en los momentos de gran oscuridad, esa voz iluminará nuestro sendero. Iluminará nuestro sendero. Antes de morir, el gran teólogo Emil Brunner, era un teólogo suizo, relató esta experiencia cuando él vivía en los Estados Unidos. Una mañana, dice él, que él tenía el compromiso de dar una conferencia y hablar a los estudiantes de la Universidad de Princeton. Y camino al seminario, él no sabía de qué hablarles a los muchachos para dejarles un mensaje claro y preciso para ese momento. Porque en ese tiempo la razón de la invitación es que hacía eco mucho, hermanos, una teología que circulaba en algunos medios sobre la muerte de Dios. Decían que Dios estaba muerto. En el pensamiento estudiantil universitario. Y él estaba muy indeciso de lo que él iba a decirles. Y él confiesa que no sabía qué hacer. Pero dice que mientras iba en el camino, iba hablando con Dios, pidiéndole que le diera algo para hablarle a los muchachos. Y dice que antes de llegar a la universidad, oyó la voz del Señor que le dijo, y el Espíritu Santo le habla y me dice: no te avergüences del Evangelio. Fue lo único que oyó. No te avergüences del Evangelio. Él era un científico. Él era uno de los hombres más renombrados en los Estados Unidos. Y le dijo la voz de Dios a través del Espíritu Santo: no te avergüences del Evangelio. Es increíble que nosotros, siendo nada, estemos avergonzándonos de ser cristianos. Yo no sé qué problemas tenga usted ahora. Yo no sé qué miedos pueda tener en su trabajo. Yo no sé qué problema pueda tener, pero aquí está el Señor Jesucristo, porque Él dice: donde están dos o tres. Y yo quiero que usted escuche la voz de Dios para que todos esos miedos, esos temores se disipen, se desaparezcan y usted pueda caminar con seguridad. Si le han dicho que la van a despedir del trabajo, no se preocupe, Dios tiene algo mejor para usted. Si le han dicho que se acabó ya su contrato, no se preocupe, Dios tiene mejores contratos para usted. Porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. ¿Lo creen de verdad, hermanos? Cierre sus ojos. Ahí donde está. Es muy importante que usted escuche la voz de Dios. Muy importante. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué está causando temor en ti? Dígale: Señor, por favor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Tú sabes que tengo muchas dudas. Tú sabes que tengo temores en mi vida. Ayúdame a entender, Señor, lo que está pasando en mi matrimonio ahora mismo, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando con mis hijos, lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando con toda mi familia. Señor, necesito oír tu voz. Señor Jesús, ilumínanos, llénanos de tu presencia y muéstranos todo aquello que debemos hacer. Muéstranos también aquellas cosas que no debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a estar en sintonía a tu voluntad. Ayúdanos a estar sincronizados a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar prestos a escuchar tu voz. Háblanos claramente. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Hoy necesitamos oír la voz de Dios. Dios no va a cuestionar tu pasado. Y es cierto que el perdón no va a hacer cambiar nuestro pasado, pero el perdón hará cambiar nuestro presente y nuestro futuro, porque Dios siempre desea lo mejor para ti. ¿Quieren estar en pie conmigo y descansen? Yo no sé cuántos quisieran venir aquí al altar. Unos minutos, hay tiempo. Mientras los hermanos nos cantan una bella alabanza, Aarón, vamos a estar aquí en el altar. Sobre todo si usted necesita venir, véngase. Es la costumbre que tenemos nosotros, hermanos, de venir al altar. Deje lo que tenga que hacer ahí. Si usted, claro, si usted puede venir y quiere venir, véngase. A veces por nuestras malas decisiones nos metemos en problemas y nos decimos a nosotros mismos, yo no sé por qué. Acérquense, aquí hay lugar al menos adelante. Vénganse, ustedes tres muchachas, vénganse. Ustedes son más obedientes que los viejos. Vénganse aquí mero enfrente. Los viejos ya no obedecen ya. Pero ustedes sí. Acérquense. Yo quiero bendecir sus vidas. Yo quiero que usted sea bendecido. Muchachos, ustedes allá que están atrás, ¿qué están haciendo allá? Vénganse. Vénganse para acá. Vamos a orar. La invitación es para usted. Hable con Dios. No necesita decirme a mí nada. Usted tiene que hablar con Dios y decir lo que siente. Decir lo que usted anhela en su corazón. Decir lo que usted busca de Dios. Quizá le dice, Señor, como una vez yo le dije, Señor, yo no te conozco. Te he oído mucho de ti, pero no te conozco. He oído tanto de ti, Señor, que yo creo llegó el momento en que anhelo conocerte. Quiero saber cómo eres. Quiero saber qué se siente. Y el Señor en su grande amor escuchó mi humilde voz. Y desde ese día inolvidable cambió mi destino. Cambió mis temores, mis miedos. Y desde ese día me hizo caminar en el compás de su palabra. Pensé que iba a recibir el rechazo de Dios porque yo me había olvidado de Él por muchos años. Pero oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, hace años te estábamos esperando. Qué bueno que volviste. Esta es tu casa. Y vino a mi mente la imagen del hijo pródigo que regresó a casa. Y le dije, gracias, Señor, porque al igual que aquel Padre amoroso, tus brazos están abiertos para recibirme, para perdonarme, para vestirme, para socorrerme. Gracias, Señor. Eleve su oración a Dios y escuche la voz de Dios.